tardes a todos. Segundo año del seminario Heavy en la universidad. Son las 15:10. Nosotros vamos a arrancar por el siguiente motivo. Vamos a arrancar todas las clases bastante temprano. Tenemos el proyector. Siempre tenemos problemas técnicos, por supuesto, y siempre todo nos cuesta mucho para los amigos que ya vienen hace un tiempo, más aquellos que se van sumando ahora también. Y tenemos hasta menos cuarto, hasta 5 menos cuarto el proyector. Van a escuchar a aquellos que no son de la universidad, que si querés ir pasando, mira, ahí hay un archivo que dice fotos, sí. Entonces vamos, ¿qué tal? Nosotros vamos a ir hablando y tratando de alargar el tiempo porque nos tuvieron primero que cambiar de aula. Son 70 inscritos, no hay acá 70 evidentemente, pero el aula se pide en función de la cantidad de inscritos que hay en la facultad. No tenemos por siempre, no vamos a tener por siempre este aparatito. Sabemos que hay días que lo tenemos, que hay días que no, es así como todas las cuestiones técnicas. Y otras que las traemos nosotros, como habrán visto, como para poder llevar a este curso que requiere audiovisuales, si no sería prácticamente imposible. Yo soy Emiliano Argenica Santoni, soy docente de esta facultad. Este año cumplo 10 años, espero que sea el último. Nada, mentira. Pero el gran logro de... Soy docente de la carrera de letras durante todo este tiempo, durante todos estos 10 años. El gran logro que tuvimos como grupo de investigación, del cual les voy a hablar un poco. Los que ya nos conocen, tengan paciencia, siempre el público se renueva y protocolarmente todas las clases, todos los inicios de curso siempre tenemos que dar la misma introducción, por lo cual hay un montón de cosas, la gente que se viene cursando, que ya las escuchó y sepa comprender para las compañías y las compañías nuevas que se van sumando. Decía, para mí en lo personal es un triunfo muy grande que después de 10 años trabajando en esta facultad y otros tantos estudiando, la Secretaría de Extensión Universitaria nos haya brindado la posibilidad de presentar un programa, de que se haya aprobado por segundo año consecutivo, sobre una pasión, ya no un espacio solamente, iba a ser un espacio en el sentido más propio de la resistencia, sino sobre una pasión, un deseo que nos atraviesa y que es el heavy metal. En las carreras de la universidad, de esta universidad al menos, de la Universidad de Buenos Aires y de esta dependencia, de esta unidad académica, que es la Facultad de Filosofía y Letras en particular, hemos podido iniciar un estudio sobre el rock como una serie más amplia, junto con Oscar Blanco. En el año 2014 publicamos este libro que se llama Las letras del rock en Argentina, de la caída de la dictadura a la crisis de la democracia en 1983-2001. Y este libro valió un seminario que duró 2 años, 2014 y 2015, un seminario de grado para la gente que estudia en esta facultad, sobre todo para la carrera de letras, pero hubo gente de otras carreras que también se anotó y desde ya ha cursado el seminario. El GIMA intervino en una de las clases de este seminario. Nosotros ya existíamos en el 2014, en realidad el GIMA se funda a comienzos del 2014, a fines del 2013, después de la Feria del Libro de Octubre, la primera Feria del Libro Heavy, que organiza Quito Minore, en la imaginería nos empezamos a nuclear, a juntar, empezamos a socializar un montón de deseos que evidentemente tenían que ver con la escritura, básicamente, escribir sobre heavy metal. Y si bien todos los que formamos parte del grupo estamos en distintas unidades académicas y manejamos distintos soportes, desde las ciencias sociales, por supuesto, desde el arte también, y desde eso que no se sabe qué es la literatura, ¿no? Que no se puede enseñar desde ya. Y pensamos que era posible crear un grupo de investigación que al mismo tiempo entendiera que la investigación solamente se puede llevar adelante de manera colectiva, es decir, el heavy metal, que al menos nosotros consumíamos, nos permitía trabajar con más de una metodología, es decir, con audiovisuales, por supuesto, trabajar con el cuerpo, trabajar de manera auricular, ¿sí? Con un código sonoro, es decir, trabajar con más de un código. Trabajar con las letras, para nosotros las letras son un soporte literario y un estatuto ficcional, con lo cual vamos a trabajar en varias clases con letras, ¿sí? Trabajar, ¿por qué no?, con entrevistas,
¿sí? Con testimonios, no es nuestro fuerte desde el punto de vista ético y hasta también como una política de trabajo. Preferimos no trabajar con entrevistas en sí, motivo por el cual las valoraciones o los juicios que vamos generando sobre las obras con las que vamos a trabajar en todas estas clases tratan en lo posible de escapar, ¿sí? de ese mundo propio de los medios masivos de comunicación y cómo va circulando la voz y el discurso a través de los medios. Lo decíamos en el primer curso, no nos interesa en lo más mínimo las declaraciones de los músicos en función de tal o cual tema de coyuntura o de agenda. Saben que me refiero a Giorgio, ¿no? Por supuesto. Es decir, no nos interesa ese plano para nada, trabajamos con su obra nos disparó a otras obras, es decir, entendimos que ahí había un valor estético muy fuerte. Con valor estético me refiero a belleza, ¿sí? Más que estético yo le llamo estesis, ¿no? Que no es una disciplina que se estudia, sino simplemente una pasión e insisto, su obra transmite una motivación permanente para el análisis, para la investigación, para la escritura y para venir hoy acá un sábado a las 3 de la tarde cuando todos ustedes podrían estar haciendo otra cosa. Y nosotros también, dicho sea de paso. Se abrió este espacio y este espacio se abrió, como saben ustedes, de manera gratuita, es decir, así como nosotros no cobramos inscripción, tampoco nosotros cobramos nada por venir acá. Esto lo aclaro porque es muy importante que lo sepan, que todo es a razón de la fuerza, ¿sí? Y con muchísimo sudor, ¿sí? Que nos costó muchísimo generar este espacio, generar este curso y sostenerlo, ¿sí? Es el segundo año consecutivo y ha cambiado el programa. En términos formales, debo decir que este grupo se formó para escribir un libro. Lo del seminario vino después. Las charlas, las participaciones en la Feria del Libro Heavy como grupo, el cine debate que hemos realizado. Ustedes están viendo ahora atrás fotos que tienen que ver con nuestra actividad, con quiénes somos nosotros, las actividades que estamos haciendo a lo largo y a lo ancho del país, todo lo que nos movemos y al mismo tiempo los espacios que vamos generando. Pero lo cierto es que nosotros nos juntamos más que nada por el deseo, ¿sí?, de hacer un libro. Y ese libro es este que está acá, y creo que lo van a ver ustedes de fondo, que se llama Se nos ve de negro vestidos, ¿sí? 7 enfoques sobre el heavy metal argentino. Nosotros somos 8 en el grupo de investigación. Este año, por el seminario, van a ver que el grupo lo hemos ampliado, pero así arrancamos pensando un libro, y pensando un libro de ensayos. Ustedes consumen metal, ahora vamos a hablar, vamos a tratar de conocernos un poco, de intercambiar. Verán que las publicaciones sobre el heavy metal son un montón, ¿sí? Cada vez hay más. Hito Minori, que ya lo mencioné y lo voy a presentar más formalmente, ha ayudado muchísimo a que exista, se vaya formando una biblioteca metalera, sobre todo con otros 2 libros que yo los muestro porque insisto, hay mucha pasión y mucho esfuerzo detrás, ¿no? Después de la primera Feria del Libro Heavy salió Cultura Metálica, ¿sí? El primer libro de la feria, y después de la segunda salió Cultura Metálica 2, ¿sí? Todo ilustrado por el gran Isidoro Reta, que es el que nos ilustra la vida, nos pone caras y formas. Y ahora va a salir Cultura Metálica 3, que no lo podemos mostrar, pero ya estamos ahí, está por salir. Todas estas producciones para nosotros son fundamentales ¿en qué sentido? En el sentido de trabajar con un soporte, sobre todo nuestro libro, Se nos ve de negro vestidos, porque podemos trabajar con el ensayo. Es decir, nosotros no hacemos periodismo ni hacemos paper, ¿sí? Formamos parte de la universidad, pero renegamos de algunas formas. Renegamos de algunas formas, renegamos de algunas concepciones cientificistas que tiene la universidad que no pueden no solamente entender este tipo de objeto de estudio, como es el heavy metal, sino que por el otro lado lo suelen poner, lo suelen subordinar a otras disciplinas, ¿sí? Se estudia el fútbol y el rock como si fueran 2 fenómenos totalmente conectados, ¿sí? De por sí sabemos que no es así, es un simplismo propio de las ciencias sociales, de la sociología o de los estudios culturales en esta facultad, ¿no? Entonces, de repente cualquier cosa, lo podía yo, mi compañero que está en el fondo filmando, con lo de Pokémon GO, ya se viene un seminario acá dentro de poco,
no estoy jodiendo, digamos, porque está bien, la universidad hace eso, ¿no? Todo lo freak, lo extraño, lo que de repente genera cierto grado de monstruosidad en la sociedad civil, lo recaptura, lo convierte en un seminario, ¿sí? A distancia, porque lo observa y lo estudia siempre a distancia, lo analiza con herramientas que saca de otra disciplina, del psicoanálisis, ¿sí? De la sociología, de la lingüística, y después te pone una nota. De alguna manera lo simplifica así, ¿no? El tema. O pide una beca. No es nuestro caso. Nosotros trabajamos con esto porque nos atraviesa el alma, nos atraviesa el espíritu y porque hemos dejado más de un moretón y más de un hueso se ha roto por ahí viviendo pobre y para el metal. Entonces, sí, venimos de distintas disciplinas, venimos de distintas formaciones académicas, de distintas tradiciones también, por eso metodológicamente es muy difícil abordar el heavy metal desde, por ejemplo, la literatura. Sí, abordar la letra, bueno, hay una forma en particular que nosotros concebimos de la letra como un acontecimiento y la letra se puede estudiar más allá de sus soportes sonoros, sí, pero no más allá de la inflexión de la voz. O sea, estudiar la voz ya no implica solamente estudiar la letra. Entonces ahí tenemos un grave conflicto, ¿sí? Si estudiamos la voz y la inflexión de la voz, las formas de la voz, cómo la voz se manifiesta, ya de por sí nos metemos en un área propia del análisis del discurso o de la fonética que nos restringe el metal como una concepción total. Es decir, el metal para nosotros está más allá de los métodos. Entonces los métodos van variando a lo largo de estas clases. Ustedes van viendo que vamos a ir abordando con formas distintas, primero porque es la primera y la única vez que me van a escuchar a mí. Es decir, simplemente mi nombre está ahí porque soy docente de esta facultad y para que tenga espacio para que puedan estar acá. Lo cierto es que concebimos la docencia como la escritura de manera colectiva. Entonces van a escuchar a todos los docentes y las docentes de este seminario trabajar a lo largo de los 8 encuentros, ¿sí? Es decir, la idea es que cada uno de nosotros va a haber clases que van a estar compartidas también, pero que cada uno de nosotros pueda mostrar qué recorte hizo de ese objeto, ¿sí? Ahora vamos a hablar del programa, qué recorte hizo de ese objeto y al mismo tiempo qué se puede hacer con el heavy metal. Las clases van a ser muy diversas, algunas van a ser netamente positivas, en otras vamos a intercambiar, en otras quizás trabajen de grupos, ¿sí? Y luego podamos construir colectivamente conocimiento o construir colectivamente algún tipo, una forma de sentimiento particular, ¿no? Una estructura de sentimiento que tiene que ver con esto, insisto, con la pasión de venir y de trabajar con este material tan hermoso que es el heavy metal. ¿Cuál es el programa para este año? Bueno, el programa para este año evidentemente ya no es una introducción, como el anterior se llamaba Habitando la Verdad, una introducción al heavy metal argentino. Ya arranca con otra letra hermética que es el tormento. En realidad el del es una contracción, ¿no? En términos, ya entra grabando, no se sabe. Yo sé quién es, pero si viene de... Exactamente, es una contracción, ¿no? Muchos temas de Ricardo arrancan con la contracción del. Le gusta muchísimo, es una forma muy común en las evangélicas negras del más fuerte. Muy creativo no es, digamos, pero no importa, está bien. ¿Qué estamos viendo de fondo? Que hay un bloque de lecturas muy importante que nos motivó a nosotros a meternos primero en ese subtipo, nosotros le llamamos poética minúscula o micropoética, ahora lo vamos a ver, que es la literatura que escribe y hace Ricardo Iorio, que después se traduce en eso que nosotros llamamos metal nacional, y que ustedes también seguramente llaman metal nacional. Vos tenés una remera de Malón, digamos, claramente sabés, por ejemplo, de lo que estamos hablando, muchos otros que están acá también, digamos, pero para identificar aquellas bandas cuya formación discursiva incluye una discusión sobre la patria, la nación, el territorio, el federalismo, temas que vamos a abordar también en este seminario, ¿no? O sea que evidentemente hay un metal de corte nacional que reflexiona sobre una problemática que no reflexiona ningún otro género dentro de la música nacional
digo que se desprende del rock, ¿no? El rock como una gran serie dentro de las cuales nosotros podemos ubicar el heavy metal. Digo esto no con fanatismo, sino desde un punto de vista que yo creo que documentalmente lo podemos concebir y lo podemos al mismo tiempo corroborar. El rock no reflexiona sobre el problema de lo nacional. Primero porque nosotros consideramos que el rock nacional tuvo un punto de quiebre en el Festival de la Solidaridad Latinoamericana en 1982. Para nosotros no hay más rock nacional, ¿sí? Esa frase nominal amplia, el rock nacional, se sigue utilizando, la prensa especializada lo hace, hasta la prensa especializada de heavy metal también lo hace, ¿sí? Y en realidad el rock no reflexiona sobre lo nacional. Si es nacional porque se hace acá, digamos también que se hace en otro idioma, en más de una manifestación. Motivo por el cual lo idiomático no es para nada concomitante con lo nacional. ¿Sí? No podemos nosotros caracterizar al rock que se hace en la Argentina como nacional. Para nosotros nacional se reflexiona sobre lo nacional. Si no, no es nacional. Hace otra cosa, piensa otra cosa, ni buena ni mala, pero hace otra cosa. ¿Sí? Entonces, ¿hay metal nacional? Sí. ¿Hay rock nacional? No. Hace muchísimos años que el rock como bloque, ¿sí? De hecho, si pensamos en el Festival por la Solidaridad Latinoamericana, en ese festival en particular, y luego, por supuesto, en el barro, la literatura del rock, ¿sí? De repente empieza a ser bella para el proceso militar, que había demonizado a esa juventud que estando cerca del rock, estaba cerca de las organizaciones políticas que consideraban que solamente la revolución podía hacerse en términos armados. Ese tipo de asociación, ¿sí? Termina con una imagen nefasta, que es Piero caminando por el Botánico, vestido de blanco, no sé si lo recuerdan, ¿sí? Pero vestido de blanco, como si fuera un payo, cerrando el barrio 82. Entonces nosotros no nos podemos sentir identificados con esa historia. En medio de un proceso de represión, de sistemáticos genocidios, sistemáticas formas de exterminio, ¿sí? Bajo ningún punto de vista, la música que escuchamos, ¿sí? Puede llegar a empalmarse con esa corriente de rock nacional. Sabemos cómo terminó el video, ¿sí? No en caso de Riff, por supuesto, por la figura de Mundi Epifanio, que fue el que permitió, entre otras cosas, que se pudiera ver la edición completa, ¿sí? En el video del barrio 82, la actuación de Riff, pero sí en el caso de 8, ¿sí? Excepto 2 o 3 videitos que todos hemos visto por YouTube, y los hippies que se mueren, bla bla bla. Sí, el otro video al costado, donde Ricardo dice 20 años de mentira. Sí, bueno, evidentemente, esa mentira tenía que ver con la construcción de un espacio para la juventud, para las manifestaciones de las formas emergentes de la juventud, mentira, digamos, no otra cosa más que recapturar, ¿sí? Aquello emergente y disidente y reconvertirlo, cambiarle el signo, apaciguarlo. O sea, vivimos en parques humanos, son parques de contención. Los parques de contención, cada vez que ven una asimetría, una irregularidad o una discontinuidad, empiezan a pensar en qué shifter, es decir, qué herramienta, qué tecla me puede permitir suprimir eso o incorporarlo, integrarlo. Podríamos preguntarnos, por ejemplo, las discontinuidades que tuvo el metal en la Argentina a partir de manifestaciones internacionales. Estoy pensando, por ejemplo, en el New Metal, duró muy poco, ¿verdad? ¿No? Hay una tesis de Laura Bernardelli que es muy interesante, en un libro que se llama Alternatividad y no Tesoro. Ella dice, el New Metal duró en la Argentina 4 o 5 años, mientras el resto del mundo se había acabado el año y medio. Quizás porque en esta parte, ¿sí? Del cono sur, o llegan tarde las cosas o duran siempre más de lo que tienen que durar por un cierto afán mítico, heroico, nostálgico que tenemos los latinoamericanos. No lo sé, digamos, es absolutamente discutible. Lo cierto es que cada vez que, y volviendo un poco a nuestro programa, ese primer curso, el curso que vimos el año pasado, se pensaba como una introducción a los problemas que nosotros reflexionábamos. Porque somos limitados, no podemos pensar más allá de esos problemas. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? Que este curso sirva para que del otro lado se generen nuevas problemáticas, ¿sí? Y nuevos ejes, nuevos recortes que escapan a nosotros. No es una historia del heavy metal argentino. Si ponemos en Taringa o en Wikipedia o en Google Cerbero, aparece la foto de los tres. De Willy Caballero, de Beto Siliotti, de Teo Romano. Esa foto aparece en todos lados, aparece en Wikipedia, aparece también. Es decir, lo que es el periodismo especializado en la Argentina, especializado en el metal en particular, fue muy interesante, ya está, ¿sí?
no profundizó más nada. Exceptuando el único caso que nosotros rescatamos porque sigue escribiendo, y aparte porque fue presentador de nuestro libro, porque para nosotros fue un honor que ya se acercó a nosotros, que es el caso de César Fuentes. ¿Sí? Exceptuando ese caso particular, en el resto de los casos, ¿sí?, observamos un grado de pobreza en el abordaje sobre esta problemática. Y la pobreza no tiene que ver con los soportes que utilizan, los fanzines, las revistas digitales, etcétera, etcétera. Sino que tiene que ver básicamente con repetir más de lo mismo, repetir y reseñar. ¿Sí? Repito y reseño, dice la editorial de la número 1 de Madhouse, dice César Fuentes. Si nosotros repetimos y reseñamos, no entendimos nada. O sea que evidentemente tenemos que tener un cierto grado de posicionamiento crítico sobre ese objeto, porque el objeto crítico, con la propia serie donde se encuentra, que es una serie, insisto, más amplia, que es el rock, ¿sí?, y el rock hecho acá, en la Argentina, y al mismo tiempo con la serie política, y social, y cultural. Entonces, ¿por qué nuestras producciones van a ser pobres? En definitiva, la música, las letras, los rituales, ¿sí?, de esta subcultura son sumamente ricos, ¿sí? Son sumamente son portadores de un arma fundamental, ¿sí? Un arma fundamental que tiene que ver con la resistencia a un modelo de consumo. Por supuesto, también la adecuación a un modelo de consumo. O sea, vamos a ver las dos caras que tiene el metal, la regulación y la desregulación. Hay un discurso, por supuesto, que en algún momento fue claramente regulador. Cuando digo claramente regulador es no ha llegado a cuestionar no solamente la serie social, sino que no ha pensado una política para sí. Vamos a ver igualmente un video muy interesante de Mario Ian, porque la clase de hoy tiene por objeto, además de introducir a lo que va a ser el curso, pensar qué pasó con el heavy metal en los 80s, en la década del 80, y la figura de Mario es importantísima, porque básicamente lo que era el glam en la década del 80 y sobre todo en la Argentina tiene una doble valencia, ¿sí? Al mismo tiempo que repite y se reapropia de ese romanticismo propio de, sobre todo el glam norteamericano. Estoy pensando en Motley Crue, estoy pensando en Kiss, ¿sí? Estoy pensando en Poison, ya un poquito más adelante. En el caso de Mario también hay una denuncia, bueno, se puede ver, ¿no?, en su intervención Rata Blanca, es decir, podemos ir un poquito más para atrás y ver en Helio que también sucede lo mismo. Es un tipo que está permanentemente cruzando dos micropoéticas. Por un lado, ¿sí?, una micropoética más superficial, podríamos decir más banal, ¿sí?, más vacía, vinculada a la balada, sí, por supuesto, claro que sí. Pero por el otro lado, una riqueza a la hora de leer los problemas culturales y religiosos, ¿sí?, que siempre Mario tiene una mirada más internacional que la lectura que puede tener Iorio, ¿sí? O sea, tiene una lectura un poco más amplia, más allá de la fase evangelista, que él dice que no es tal, y le vamos a creer, que tiene que ver con los últimos años de Mario. Pero volviendo a nuestro programa, hay tres bloques que para nosotros son fundamentales. Primero, profundizar no solamente la problemática de lo nacional, ¿sí?, sino profundizarlo en función de todo lo que trabajamos el año pasado, ¿sí? Van a tener una clase con Gustavo Torreiro al respecto, que es la clase siguiente, y con Lucho. Gustavo está allí, levanta la mano, dice presente, viene de Quilmes, por eso llega siempre lejos. Y acá el hombre de casero que vive lejos pero llega temprano, ¿no? Los efectos de la noche anterior. Donde van a trabajar con esa circulación federal del heavy metal, cómo circula, y por el otro lado, ¿sí?, profundizar un poco más la problemática de los nacionalismos dentro del metal argentino. Bueno, es una profundización evidentemente también al mismo tiempo de lo que hemos visto el año pasado. Diego Caballero y Manuel Bernal, que vive en Suipacha, así que no lo vamos a tener acá muy seguido, van a también abrir una lista dentro de la problemática de lo nacional que tiene que ver con Malvinas en función de una palabrita muy singular que es la memoria, y cómo el metal lo reapropia y lo reescribe al mismo tiempo. La problemática de Malvinas, ustedes bien saben que está muy presente, ¿sí?,
sobre todo el metal de corte de interés nacional y no, como el caso de Rata Blanca, por ejemplo, ¿no? Juan Pisano, que ahora está en Bolivia, en un congreso, va a trabajar sobre aquello que también empezó a retocar un poquitito el año pasado, que pudo plasmar en la obra de Ricardo Iorio, en el ensayo que escribió acá con nosotros, que se nos ven en los vestidos, que es el problema de lo folclórico, ¿sí? Y los elementos de la tradición. Él trabajaba y trabajó en Se nos ven en los vestidos con la obra de Iorio vinculada a lo folclórico, ¿sí? O sea, qué lecturas hay de fondo. En este caso se va a ampliar un poco más a los casos de Arraigo y Raza Trunca, ¿sí? Banda que quizás sobre el final del curso, no sé si lo vamos a tener acá o no, pero sería interesante. Y aparte son amigos, están siempre presentes. El tema del folk metal en la Argentina, sobre todo en los últimos años, es cada vez más masivo. Bueno, ahí vamos a hablar. Fito Minori, a quien ya presenté antes, y Ezequiel Alacia, que está allá en el fondo filmando, van a trabajar sobre la identidad metalera, y la identidad metalera a partir de determinados estereotipos o prototipos o modelos de conducta, también asociados con un momento en el cual el heavy metal y la cumbia villera se entrecrucijaron. Así que van a ser un bloque de dos clases muy interesantes. Sobre el final de nuestro trayecto, incorporamos este año a dos compañeras, ¿sí? A Noelia y a Silvina, que estuvieron el año pasado del otro lado, aunque después sobre el final nos dimos cuenta que solo un lado, ¿no? Porque es como una cinta de Moebius. Van a trabajar sobre las representaciones de la mujer en el metal argentino. Y para nosotros es muy interesante que lo den dos compañeras, ¿sí? Que hayan estado y que vengan de disciplinas, de distintas disciplinas. Eso me parece que va a ser lo rico y interesante. Bien, acá me apago la luz y yo no veo. Nada, está bien. Cuestiones formales que hacen al curso y que quizás también les interese antes de que arranquemos. ¿Cómo es el tema de la asistencia? Nosotros, la Secretaría de Extensión nos pide entre un 75 y un 80% de asistencia para el curso, para que ustedes puedan recibir el diploma. Pero, si ustedes no quieren recibir el diploma, simplemente quieren venir porque se les cante, porque les gusta, lo pueden hacer igual, estén todos o no. Simplemente sepan que le vamos a otorgar diplomas de asistencia a aquellos que vengan y que firmen una planillita que tiene Diego acá, y que me voy a tomar el tiempo ahora. Yo sé que es tedioso toda la parte formal, pero para nosotros es importante. La planilla tiene, porque el año pasado la llenaba mal, digamos, y no podíamos computar la asistencia ni saber quiénes eran. Dice, bueno, ahora vamos a tratar ahora de explicarlo, dice mi compañero, un amigo que dice que es un quilombo, vamos a tratar de explicarlo. Dice nombre y apellido, ahí completan con nombre y apellido, el email, completan con el email, vos dijiste que es un quilombo, ¿no? Así que yo voy a explicarlo. El DNI es el documento nacional de identidad. No pongan un celular 154, excepto que... No sé. No sé tú. Y hay tres fechas. Verán, 13 de agosto, que es hoy, 20 de agosto y 27. Después traemos las otras planillas, limpiamos esta con las otras fechas. ¿Qué tienen que hacer ahí? Firmar, ¿sí? Firmar. Van a ver que lo van a tener que hacer una sola vez. ¿Por qué? Porque después en las otras fechas simplemente firman. Ya los datos están. Nosotros los vamos computando, los vamos guardando y sabemos al mismo tiempo a quién le interesa y a quién no formar parte de la asistencia del curso, ¿sí? Lo vamos a ir pasando sobre el final de la clase, en los últimos 15 o 20 minutos, ¿sí? Porque acá a 4:30 van a ver algo muy interesante. Va a sonar un timbre. Alarma, ¿sí? Emergency, como cantaba. No, pero va a sonar el timbre y van a querer llevarse esto con nosotros, ¿no? Porque no le gusta a la gente de la facultad trabajar entre las 4:30 y las 5. Creen que hay fantasmas circulando, espíritus malos que no han reencarnado, diría Ricardo. Así que por eso nos vienen y nos sacan. Nosotros, bueno, vamos a quedar hasta las 5 acá. Con lo que tengamos, no vamos a quedar porque necesitamos las 2 horas de clase.
Tema de evaluación, ¿cómo se evalúa para aquellos que efectivamente quieren un certificado, ¿sí?, extendido por la Secretaría de Extensión Universitaria? Sí, se otorgan certificados de aprobación en el curso. Para ello, 15 días antes de que termine el curso, van a tener que entregar, cosa que hizo una buena parte, ¿sí?, de compañeros del año pasado, un proyecto de escritura. Ese proyecto de escritura tiene determinadas características muy mínimas. Son características muy sencillas, no importa si vienen de alguna otra unidad académica, de esta, si han cursado alguna vez una materia en la facultad, si hicieron completo el secundario, la escuela, no nos importa nada, lo que nos importa es que quieran escribir. Si quieren escribir y tienen ganas de hacerlo, lo pueden hacer. Si no, no, digamos, es optativo. Hay un modelo, igualmente, que lo vamos a comunicar también con un tiempo de anticipación para que ustedes puedan seguirlo y lo puedan entregar impreso ese día en clase. Si se va a entregar en la clase que va a dar Ezequiel, si mal no recuerdo. Ahora vamos a hablar de dónde van a estar la bibliografía y todas las materias. Así que la gente que puede, que tenga ganas de hacerlo, lo puede hacer. Lo único que sí tiene que comprometer 15 días antes a entregar el proyecto, porque si no lo podemos corregir al mismo tiempo, porque necesita la gente de extensión extender los certificados de asistencia y de aprobación. A todo esto, no dije lo más importante, que es que si algo no se entiende, me interrumpan, ¿sí? Me levantan la mano y me preguntan si de todo esto que estoy hablando hay algo en esta clase y en todas. Por favor, si hay algo que, por lo que damos por... Acá va a pasar algo muy común, ¿no? Que quizás uno está hablando desde un lugar y tiene un campo de saber, el otro tiene otro, ¿sí? Y no vamos a llegar a encontrarnos nunca. Ahí levantamos la mano, ¿sí? Porque nuestra idea es que este curso sea abierto para todos y que nadie se quede afuera. Lamentablemente, como venimos de distintas tradiciones, eso puede llegar a suceder. Entonces levantan la mano y reponemos todo lo que sea necesario. Bien, el tema de la bibliografía. El programa y la bibliografía y el cronograma, porque el programa viene con el programa, están físicamente en un lugar que es una fotocopiadora que queda acá, en Bonifacio, frente a la facultad. ¿Sí? O sea, estoy saliendo de la facultad en aquella esquina, ¿sí?, hacia la izquierda, ¿sí?, que se llama Gambito de Alfil, ¿sí? Ahí tienen la bibliografía obligatoria para el seminario. ¿Qué es obligatoria? Aquella con la que nosotros trabajamos, ¿sí? No es que si vienen acá y vienen con algo que no leyeron, no pueden entrar, ¿no? Pueden venir igual, digamos, y van a entender igual todo lo que vamos a trabajar. Es simplemente aquellas lecturas que nosotros nos nutrieron y nos permitieron generar esta clase. Eso por un lado. Y por el otro, ¿sí?, decía el programa, con el cronograma. Ahora sí, como está hasta las 4, Gambito, van a tener que venir antes para poder llevársela. Pero si no pueden venir antes, hay un modo, que es... Hay un grupo, hay un grupo en Facebook, un grupo público, con el nombre de nuestro grupo. Un grupo de investigación interdisciplinaria sobre heavy metal. Ahí iremos subiendo los archivos también en PDF o formato que fuera. La mayoría de lo que se puede pasar en digitales va a estar gran parte también para que quiera o fotocopiar en otra parte o leerlo de la compu. Está bien, pero perdóname, pero ¿cómo se ubica ese grupo? Digo, para la gente que no... Explicar un poco para la gente que no sepa. Sí, para los que tengan Facebook, básicamente es la data que estamos pasando, porque si no tenés Facebook no puedes entrar, creo. Busca un grupo de investigación interdisciplinaria sobre el heavy metal argentino y más allá de la página que tenemos nosotros como grupo, hay un grupo público al cual se pueden suscribir o incorporarse y ahí sí permite subir archivos, porque las páginas no dejan subir archivos, los perfiles de ustedes personales tampoco dejan subir archivos PDF. Entonces la manera más fácil es crear un grupo y ahí se puede subir directamente el archivo. Así que buscan ese grupito en el buscador de Facebook. Después de lo escribimos, ya tenía que subir una cosa a la fanpage. Ahí va a estar la parte de la bibliografía. Perfecto. De última sí, de última. O nosotros siempre todas las consultas por la página que tenemos las respondemos siempre. Bien, ¿hasta acá hay alguna duda, alguna pregunta desde lo formal o desde la introducción de algo que en particular que quieran preguntar e intervenir? ¿Vamos bien? ¿En general? Bueno. La unidad número 1, que es
la que arranca ahora, tiene por objeto poder comprender desde dónde yo, Emiliano, ¿sí?, estoy haciendo un recorte para poder pensar el heavy metal y escribir sobre el heavy metal. No todos los compañeros y las compañías del grupo, sino desde donde yo lo estoy recortando. Esto es fundamental para las próximas clases, para que sepan cuáles son los materiales y las técnicas de abordaje que yo tengo para recortar algo. ¿Por qué? Porque seguramente uno va a decir, pero hay una entrevista en la cual Mario Ian dice, bueno, está bien, pero yo no trabajo con el soporte de la entrevista. Pero entonces no, ahí están los periodistas especializados, ¿no? La Headbanger y toda esa gente que sabe mucho y que se dedica a hacer reseñas de historia, ¿sí? A nosotros no lo hacemos sencillamente por este motivo. Insistimos, Wikipedia te responde todo. Entonces, ya la tarea de por sí de las revistas especializadas está de a poco agotándose en el buen sentido, porque está proponiendo un nuevo desafío, que es qué hacer con eso de ahora en adelante. Es decir, ¿qué proponemos en un momento en el cual las grandes referencias del metal argentino, ¿sí?, están grandes? Entonces, ese gran tema que tiene que ver con la renovación y con las nuevas lecturas nos obligan a pensar también sus orígenes. A nosotros el problema de fechas no nos importa, ¿sí? Si esto comienza con ruedas de metal, con luchando por el metal, desde atrás, si uno puede decir, bueno, yo puedo ir al reloj, a nosotros esas discusiones no nos importan. ¿Por qué no nos importan? Porque podemos estar así. Estuvimos toda una vida así. Estuvimos toda una vida en una esquina tratando de discutir qué le habrá dicho Ricardo Alberto por haber pasado por Cervero, no sé, digamos, pero seguramente estuvimos así. E insisto, vamos a estar así, por siempre. No tiene sentido discutirlo. Para eso están los programas de radio, que lo hacen y muy bien. Digamos, tratemos acá de pensar que de la producción del metal argentino nos obliga justamente, y valga la redundancia, a pensar nosotros, ¿sí?, a ejercitar cierto grado intelectual, que es en definitiva el objetivo del metal, y no es otro. Sí. Sí, por favor, señor, diga. El año pasado no nos pusimos nunca de acuerdo, porque era imposible. Bueno, pero eso fue lo rico del año pasado. Estuvo bárbaro, pero es el mismo plateo, ¿no? Ese mismo planteo, digamos, volvemos sobre lo mismo. Los grados de discusión que se daban acá y que esperamos que se den este año también, no se vio. Hay gente de la facultad de esta facultad. Hay gente de esta facultad. Bueno, yo me aburro un poco a veces acá. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Pero hay un nivel de debate y de discusión dentro del plano universitario que es muy pobre, dentro de las aulas en general. Y hay una cuestión ética que para mí es fundamental, que es al menos saber si están vivos. Yo le contaba a él, cuando nos encontramos en la puerta, le dije, pero le contaba una anécdota de que yo doy clase de teoría literaria 3. ¿Hay alguna ahí en el regarre de letras acá? No, yo no regarre. Bueno, sí puedo hablar libremente. Pero el otro día sentía necesidad de decir, como ese capítulo de Homero, hola, a ver si del otro lado efectivamente sucedía algo o no. Bueno, acá sucede todo lo contrario. Por eso los que no son de la facultad, los que no vienen de palo y demás, observan que se dan otro tipo de debate, otro tipo de discusiones, otro tipo de apropiación de la clase, del espacio de la clase, por supuesto. Volviendo al objetivo de hoy es revisitar la década del 80 y revisitarla quizás desde lo que nosotros llamamos los lados B. Caso de Bloque, el caso de Kamikaze y el caso de Alacrán, por supuesto, siempre dialogando con otras bandas, ¿sí? Como es, insisto, la vasta carrera de Mario Ian, ¿sí?, en la década del 80 y el comienzo del 90, o sea, me parece que acompaña muy bien un linaje de tres bandas, el caso de Keyon y Alacrán fundamentalmente, para entender, ¿sí?, qué fue lo que pasó más allá de, ¿sí?, qué fue lo que pasó desde el punto de vista de las letras, de la lírica, de la escritura. Estoy pensando en gente que escribe, ¿no? Se habrán dado cuenta. O sea, estoy pensando en la gente que escribe dentro de las bandas, ¿sí? O sea, la gente que está pensando ese plano, o está pensando los dos, como el caso de Giardino, ¿sí? Lo voy a contar Mario en un video breve que vamos a ver, donde dice: yo soy el primero que canté Chico Callejero, de esto nadie se acuerda, ¿no? Por supuesto, pero Mario viajaba con la banda
antes de la llegada de Saúl Plan. Y lo que nos va a interesar hoy es básicamente revisitar, pero para revisitar ese momento tenemos que pensar cuál es el mito de origen y por qué permanentemente recurrimos a B8, recurrimos a Hermética o recurrimos a Riff, ¿sí? Nosotros lo incluimos dentro del corpus, mientras que otros creen que tendríamos que, y hasta el propio Marcelo Simone de Bloque también lo vamos a escuchar, porque vamos a escuchar un breve video. Mira, ahí dice clase 1 introducción, si querés abrir, que es un PowerPoint. Parte de las cosas que están ahí son cosas que yo voy diciendo. También lo niega como parte de ese comienzo del heavy argentino. Riff no hacía heavy metal, ¿sí? Hacía otra cosa. Está bien, y esto nos obliga a pensar que quizás, en el caso de Papu y de Vitico, fueron los primeros que entendieron que tenían que resemantizar, o sea, buscarle un nombre a aquello que estaban haciendo para despegarse de un lado y del otro. Fue también una jugada muy interesante, ¿no? Ahora la vamos a ver con... No, solamente la primera. Sí, la primera. Ahora voy a ir tratando de desarrollar aquello que está ahí, con aquello que ellos llamaban rock metálico, que evidentemente el rock metálico no es ni heavy metal ni el rock pesado tampoco, porque lo decía César también, César Fuentes, en una de las entrevistas que fuimos hace poco con Diego, decía César, a nosotros nos gustaba decir rock pesado en esa época. Ni hard rock, mucho menos, no, escuchamos heavy metal. Lo que pasa es que la prensa especializada, y lo van a ver ahora, no solo la prensa, sino los investigadores de la universidad, habitualmente cuando se refieren al heavy metal, le ponen rock duro, que sería como un rock pasado por merca, digamos, no se lo decía rock duro. Es algo extraño, ¿no? La palabra duro. Claro, duro es. Bueno, hay una letra muy interesante de Dr. Jekyll, de Ataque Sexual, que dice: cabeza oxidada, no te puedo tocar, si la tengo doblada, no la puedo enderezar, ¿no? El heavy metal de los 80 dejó cosas patéticas, como este disco doble, Genocidio, yo lo tengo en cassette, no sé si alguno por acá sabe de lo que estoy hablando, salió el disco doble de Genocidio, con Genocidio era una gran banda, ¿no? Y este mamarracho, que por supuesto queda fuera de la línea con la que yo voy a intentar trabajar. Ahora, ¿por qué desde las letras o por qué abordarlo desde ahí? Hoy vamos a pensar por qué abordarlo desde ese punto de... Bueno, yo vengo de la teoría literaria, ¿no? De intentar pensar los géneros, la gran problemática de los géneros. Y la gran problemática de los géneros de fondo tiene que ver con el método, ¿sí? Porque hoy en día, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en una novela, ¿qué pensamos? En un relato de detención, un relato muy largo, ¿no? Bueno, hoy en día la novela argentina está atravesando un momento, la novela y otro género también, lo tengo acá escrito que es poeta, así que no me voy a meter, viste que dije novela para tratar de no quedar en ridículo. Podríamos decir la poesía, la poesía también, usted sabe de eso muchísimo, pero podríamos decir la novela argentina está pasando por un momento bastante singular. Singular no significa crítico ni tiene una connotación negativa, digo singular porque el soporte habitual que nosotros teníamos por la novela, que era una cierta cohesión interna por capítulos, se ha convertido en diálogos por WhatsApp, ¿sí? Blogs, máquinas contestadoras, ¿sí? Misceláneos, fragmentos, recortes. Hoy en día novela, estaba leyendo una novela de Sebastián Arnaiz, que es un escritor de mi generación, y aparte de docente de facultad, que se llama Las Citas. Son 3 diálogos por Facebook, por inbox. Los copió y los pegó, tal cual. Y los hizo un libro, ¿sí? Entonces, eso genera, de por sí, una repregunta inevitable sobre esas grandes cajas que nosotros llamamos géneros, en este caso géneros literarios, ¿sí? La ciencia rectora, por supuesto que sería la estética, por la verticalidad, o sea, pensar lo bello, ¿sí? Preguntarse como lo hacía Hegel. Hegel fue uno de los primeros que pensó el vínculo entre el arte, ¿sí? Y el resto de los campos específicos que estaban dentro del arte. Un filósofo alemán, fundamental para entender, entre otras cosas, el mundo en el cual vivimos, porque dotó a la filosofía moderna negativa del siglo XIX de la dialéctica, ¿no? Le hizo un pequeño aporte a la humanidad.
lo que decía Hegel, bueno, evidentemente el arte debe ubicarse siempre en aquellos, lo decía en su introducción a la técnica, que en realidad le hicieron sus alumnos, porque la introducción hizo entre el 1818 y 1820 y el texto se termina en el 38. Es decir, como lo hicieron sus alumnos, no sabe si lo dijo él o no, esto lo hace mucho más interesante todavía. Decía que en definitiva para los románticos alemanes del siglo XIX, el arte siempre forma parte de lo espiritual, ¿no? O sea, forma parte de una instancia emocional atravesado por los sentimientos y forma parte de una instancia locativa, que es lo alto, ¿sí? Mientras que lo bajo es el mundo material, el mundo del cuerpo, ¿sí? El mundo celular, el mundo animal. Quizás habría que invertir ese orden. Y desde el punto de vista del metal, el metal, desde el punto de vista de la recepción, estamos hablando de la recepción y no de la producción, siempre para la recepción y sobre todo los medios masivos, el metal forma parte de lo bajo, ¿sí? O sea, el metal está asociado a ese instinto, a esa animalidad, ¿sí? A lo indecible, ¿sí? O a lo inaudible. ¿Cuántas veces escuchamos chungui chungui? No se entiende la voz, ¿no? Lo sufrimos nosotros, lo sufrimos el hardcore punk también, ¿no? O sea, la imposibilidad de entender. El ruso Beria hace poco, lo escuché también, decía, le quitaron al metal lo más bello, que es poder, su construcción lírica, por las bandas que hacen death metal, ¿no? O sea, que extreman la forma. Bueno, de hecho nosotros no pensamos que esto sea así, simplemente pensamos que es una manifestación más del género, si se puede entender el metal como género, de por sí. Y estoy hablando del metal. Ese metal es una bolsa gigante que abarca todo lo que yo escuché y que para mí es metal. Yo iba a ver a La Naranja o a Mad, a Chacarita, para mí decía metal. Sin embargo, el público iba a escuchar esas bandas que tuvieron la mayor problemática que tuvo el hard rock en la Argentina es imitar, sobre todo por sus cantantes, ¿no? Todos querían cantar como Brian Johnson. Ese público no era el público que iba a ver a Orcas o que iba a ver a Transporte, era otro público, evidentemente. O sea que es un amplio espectro, pero para mí ese amplio espectro tenía determinados puntos de coincidencia territoriales. O sea, estaba muy atravesado por, sobre todo sus letras, observar el barrio y las mutaciones y los mutantes, los reptiloides, diría Ricardo, del barrio, que van atravesando el barrio. ¿Por qué es importante el territorio? Porque los territorios son contextos geográficos, históricos y culturales, ¿no? O sea que de alguna manera el heavy metal siempre está en diálogo con factores territoriales. Es muy difícil trabajar con el metal en otro idioma, y ustedes me dirán, pero hay un montón de bandas que hacen heavy metal acá en otro idioma, sí, pero nosotros, quizás por cierto grado de efecto profesional, tratamos de no trabajarlo, para que venga uno que sepa, ¿no? El idioma y que pueda de alguna manera responder a ello. Entonces, cuando generamos linajes o asociaciones libres, como por ejemplo el imaginario de la Segunda Guerra Mundial que está atravesando el primer disco de Kamikaze, si no me tendrán, que es del 88, de fondo hay dos discos que están funcionando muy alevosamente, ¿sí? Reconocidos por sus propios integrantes. Está funcionando el Power Play de Maiden, ¿sí? Y Peace of Mind, ¿sí? Son dos discos que tienen un año de diferencia el uno del otro, pero todo ese imaginario está de Trooper, Ace High. Si ustedes escuchan a Fuego y Metal, ¿no? Como los clásicos de la banda, de fondo todo ese imaginario también está. Y también está Malvinas, ¿no? Esto dicho off the record por su guitarrista, por Miguel Oropesa, pero uno también lo puede observar por el contexto en el cual sale ese primer disco de Kamikaze. Entonces, el territorio para nosotros es importante. Vamos a restringir ese territorio también a una cuestión netamente urbana. El metal argentino se mide a partir de lo que sucede en la capital federal y en el segundo o tercer cordón de urbano bonaerense. Lo que está más allá, en la década del 80, ha quedado prácticamente en el olvido. ¿Sí? Mismo para la historicidad del heavy metal argentino ha quedado en el olvido. Entonces, en ese sentido, yo debo ser sincero y decir que para mí el aspecto territorial es fundamental. Hablo del metal que conozco y que está dentro de los límites. Yo también soy de Quilmes, ¿sí? Con lo cual viví dentro de ese contexto. Llegué hasta ahí un poquitito más.
no mucho más, ¿sí? Una vez que tenemos claro cuál es el territorio, cuando yo empiezo a desprender la producción de las letras, de la producción musical, me encuentro con que las herramientas que me brinda la estética son insuficientes. Porque la estética como disciplina vertical y rectora, insisto y volviendo a Hegel, de lo bello y de lo feo, de lo monstruoso y de lo luminoso, de aquello que se puede leer y de aquello que no se puede leer. Porque lo que la academia cuando la academia digo que lo puede leer, cuando la universidad digo que lo puede leer, se desespera. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Sí? Deja bien explícitamente que eso no se puede leer, lo deja por escrito, ¿sí? Para que uno lo entienda, que eso no se puede leer, o simplemente lo omite durante años, que fue lo que pasó, por ejemplo, en la cátedra de literatura argentina 2 con Osvaldo Soriano, ¿no? Estoy hablando de Beatriz Arro, ¿no? Pero ella reconoce que no podía leer a Sarro muchísimo tiempo después. Muchísimo tiempo después. Sin embargo, para quienes fuimos alumnos de ella, lo reconocía, esta es la mejor literatura que usted puede estudiar acá, en este espacio, ¿no? Entonces, eso es lo que hace habitualmente la universidad. Y la estética es de alguna manera, una institución. No solamente forma parte de una disciplina filosófica, sino que al mismo tiempo es una institución. Acá hay varias cátedras de estética. A nosotros nos gusta hablar de poéticas, ¿sí? Poéticas. Y a mí en particular me gusta hablar de poéticas porque lo utilizo para trabajar con literaturas comparadas. Por ejemplo, nosotros observamos que a mediados de la década del 80 hay en la literatura del Mercosur, sobre todo en la literatura de Argentina, de Uruguay y de Brasil, un tópico muy recurrente. ¿Cuál puede ser? A ver, ¿cuál se imagina? Teniendo en cuenta la historia común de los tres países. Las dictaduras. ¿Sí? O sea que ese trabajo habitualmente reescribe el olvido o trabaja sobre el arte del olvido. ¿Sí? Estoy pensando en Silvino Santiago, ¿sí? Estoy pensando en Piglia, ¿sí? Por ejemplo, en respiración artificial. Es decir, las literaturas comparadas nos permiten un método por el cual nosotros podemos cruzar los charcos y las fronteras. ¿Sí? O sea que también nos permite atravesar el territorio, insisto, y volviendo al anterior, con toda la peligrosidad que implica cruzar un territorio y un idioma al mismo tiempo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de poéticas y no de estéticas, significa que las poéticas están organizando los discursos, pero de una manera muy arbitraria, tan arbitraria como la estética. Simplemente que no lo está midiendo, ¿sí? En términos de alto o bajo, sino que está organizando los discursos, ¿sí? a partir de la producción. Es decir, se está metiendo en el contexto de producción. Ese tipo hizo ese tema, esa canción. Perfecto. No lo voy a medir por el grado de belleza, sino que lo voy a medir a partir de los propios materiales que utilizó para poder construir ese discurso. Eso para mí es mucho más interesante que pensarlo en términos estéticos. Pensarlo en términos poéticos implica meterse en como decía, la poesía de Aristóteles, la estética de Aristóteles, la poética de Aristóteles, en la cual él está pensando el contexto de producción de las tragedias y la novela épica. ¿Sí? En este caso particular también me interesa el contexto de producción del metal argentino. ¿Está bien? Estoy utilizando exactamente el mismo método, nada más que estoy mudándome, ¿no? Un tiempo importante. Ahí nosotros encontramos, cuando estamos trabajando con poéticas, un glosario, es decir, una técnica en particular para ver cómo se escriben canciones, cómo se producen letras, cuál es el contexto de producción. Las poéticas tienen gradaciones y están clasificadas, ¿no? Siempre de mayor a menor, pero el mayor y menor no tiene que ver con más lindo, más feo, sino que tiene que ver con mientras me voy amplificando o me voy corriendo, ¿sí? de ese objeto y voy vinculando ese objeto con otros objetos. Las archipoéticas piensan que son archipoéticas, engloban a todo un gran conjunto, dice siempre la matemática, un gran conjunto, ¿sí? de poéticas. La archipoética donde está el metal es la serie del rock, ¿sí? No me puedo yo salir de esa serie. Decir que el metal es un mito de origen, que nace de cero, nace de la nada. Hay gente que sostiene esto, ¿no? Que evidentemente Black Sabbath es un punto de origen y que todo lo que está detrás forma parte de otra serie cultural, literaria,
o musical. Bueno, evidentemente para mí no, ¿sí? Para mí el metal está dentro de esa serie, en tanto y en cuanto, lo vamos a ver un poco más adelante, y forma parte del trabajo que hizo Gustavo Torreiro para este libro, que es una subcultura, ¿sí? Vamos ahora a definir qué es una subcultura a partir de lo que plantea Gustavo en su ensayo. Pero al mismo tiempo, dentro de ese gran tacho, ¿sí?, de basura que es el rock, hay una poética macro, poéticas macro, dentro de las cuales está el heavy metal. Podríamos hablar del reggae o del punk, por ejemplo, pensando en dos macropoéticas que nacen al mismo tiempo y dialogan. ¿Sí? Hay un trabajo de Hebdish muy bueno que utilizó Gustavo Torreiro para su ensayo, en el cual Hebdish dice, bueno, en Londres, en Inglaterra, evidentemente las dos macropoéticas están tocándose permanentemente, están compartiendo, están intercambiando, ¿no? Pensemos acá, por ejemplo, una figura muy sintética y al mismo tiempo de un sincretismo genial como Luca Prodan, ¿no? Un tipo que había consumido de ambas dos. Entonces uno puede decir, bueno, ¿cuál es el mito de origen del punk en la Argentina? Y bueno, muy lindo, ¿no? Pensarlo en ese sentido. ¿Cuál es el mito de origen del reggae en la Argentina? No el ritual de la banana, evidentemente. Ahora, hay poéticas minúsculas, las poéticas que se escriben con una P minúscula, ¿no? Dentro de las cuales ya hay una marca, como yo decía antes, de territorialidad. Fíjense dónde me voy a mezclar yo, en las poéticas minúsculas del heavy metal que se hace en la Argentina. Y con mayor precisión, insisto en un marco urbano y suburbano. Y por último hay micropoéticas. Las micropoéticas son, por ejemplo, esas pequeñas definiciones que hacen las subdivisiones dentro de una poética minúscula. Vieron que, insisto, volviendo a Vitico y a Papo, ellos decían, nosotros somos rock metálico, ¿sí? Es una micropoética, la micropoética de Riff, la micropoética de Iorio, o de Almafuerte, la micropoética de Kamikaze, son micropoéticas, las puedo analizar aisladamente y puedo analizar la obra de manera diacrónica, puedo trabajar con toda la obra de esa banda en particular, ¿sí? O sea que yo estoy trabajando desde las poéticas minúsculas hacia abajo. No me meto con el problema donde vamos a discutir si es metal o no. No me meto, ¿sí? En ese lugar no ingreso. A partir de esta caracterización, yo observo que en las letras surgen problemas que, al igual que un mapa, ¿sí?, me sirven para armar cartografías. ¿Qué significa esto? Que hay problemas que yo voy a poder abordar y otros que no. Los primeros problemas son supranacionales. ¿Y cuál es un problema supranacional? Es un problema que nace en un país independientemente, genéticamente independiente de otro. Pensemos el trash, ¿no? En este libro que tengo acá, de Blumetti y Parisi, que se llama Heavy Metal, que algunos lo deben tener y si no yo lo dejé todo para fotocopiar, es para nosotros el primer libro en el cual se empieza a hablar de lo que nosotros consumíamos, ¿sí? Con entrevistas, por supuesto con un formato más historicista de allá, pero en este libro y en otros tantos se piensa la influencia que tuvo B8 en otras bandas. Y Tom Araya lo dice, digamos. O sea, en algún momento el cantante y bajista de Slayer escuchó B8, ¿no? Ahora, la realidad es que están coexistiendo al mismo tiempo muchas bandas que están haciendo trash, ¿sí? Pienso en Cross, por ejemplo, o en Ácido, cuando cruzamos el charco, así como tuvimos nosotros el Barroco 82 en Uruguay, el Montevideo Rock 1, se hace en el año 86, ¿sí? O sea, se hace 4 años después, ¿sí? Y el caso de Cross o de Ácido o de Albacar no sufrieron lo mismo que sufrió B8, por ejemplo, en el Barroco 82, el contexto fue radicalmente otro. Entonces uno puede pensar que los problemas supranacionales dependen de géneros que se van desarrollando, ¿sí? O poéticas que parten de géneros que se van desarrollando en cada país, están haciendo lo mismo pero no se conocen entre sí, ¿sí? No hay conexiones entre sí. Aparentes, no hay conexiones. Yo pensaba que lo que sucede con el folk metal, Orphan Land es una banda israelí que reescribe cánticos de Yom Kippur, por supuesto, la reescribe en términos metálicos,
sobre todo mucho power metal. Pensemos en el metal finlandés, ¿sí? Reescribiendo las polcas, turizas, todas las bandas que quieran trabajar. Pensemos en el Moraleja de Hermética, ¿sí? O sea, son 3 bandas distintas que están haciendo folk metal o están pensando en lo folclórico de cada tradición, por supuesto, de cada cultura, y al mismo tiempo que no se conocen entre sí, pero lo están haciendo en algunos casos desde el punto de vista sincrónico al mismo tiempo. El segundo caso son problemas internacionales, es decir, ya son problemas que están atravesando 2 poéticas o 2 micropoéticas que están compartiendo e intercambiando y negociando su propio material. Quizás el ejemplo más evidente es el de Sepultura y Animal, pero si lo llevamos a la serie del rock y uno piensa, por ejemplo, en Todos tus muertos y Manu Chao, ¿sí? Ahí hay un vínculo muy grande entre Dale Aborigen y Casa Babylon, ¿no? Que creo que es del 88, por ahí era, pero hay un vínculo, es del 92, bueno, más aún, porque está cerca de Dale Aborigen. Claro, o sea que están dialogando permanentemente, ¿no? El rock mestizo dice, acá me copió, los indios de Barcelona son más indios que los de Arizona, sí, efectivamente, digamos, porque Barcelona era una zona mixta, recibía lo peor, y al mismo tiempo recibía mucho neohippie que iba a ver qué era lo que estaba pasando ahí en una zona, insisto, una zona mixta de desregulación, ¿no? No había ningún tipo de control, culturalmente hablando, ¿no? En tercer lugar, problemas supraterritoriales, es decir, que están más allá de cualquier tipo de territorio, sucede en todos los países al mismo tiempo, y el caso más puntual es que diga antes yo, que es el hard rock, ¿sí? Bandas que imitan a AC/DC las hay acá y en Tailandia al mismo tiempo, ¿sí? Quizás el caso más obvio, volviendo a la serie amplia, la noche poética del rock, es el de Soda Stereo o el de Rata Blanca, ¿no? Han generado una escala continental que de repente encontrás con bandas. El otro día estaba viendo por YouTube unos pibes que se visten como Giardino. Que tener ganas, y son puertorriqueños. Pequeño detalle. Ahí cité un libro yo, que es La arqueología del saber, de un filósofo francés que se llama Michel Foucault, que en el año 1961 estuvo muy preocupado por leer los discursos de la clínica, los discursos de la clínica médica, ¿no? Entonces Foucault decía, ¿por qué la gente habla de la locura y no del conjunto de enunciados? Porque si no, la locura tiene una connotación negativa todo el tiempo, ¿no? No del conjunto de enunciados que remite a la locura. Es como decir, el metal es un género violento, ¿sí? De repente te tenés que decir, bueno, ¿qué discursos asociados al metal reproducen esa violencia y cuáles no? Entonces me interesaba este texto de Michel Foucault, que está en línea, si lo quieren lo pueden buscar, porque toda su obra se digitalizó y se socializó. Me interesaba porque para él lo importante no es historizar las series culturales, como por ejemplo nosotros estamos pensando en el heavy metal, sino que lo importante acá es pensar que esa producción tiene reglas para producirse, es decir, hay reglas internas en cada banda, en cada micropoética, en cada poética minúscula, hay reglas internas que producen un discurso. Hablábamos antes del problema de lo nacional. Sí, dale, Fabi. Sí, ¿cómo era lo que dijiste de Michel Foucault, el texto? El texto se llama, claro, capaz que ahí no se ve, se llama La arqueología del saber. ¿La trilogía? La arqueología. Arqueología. ¿Sabes por qué la arqueología? Porque él decía que la tarea con los discursos es una tarea en la cual uno debe generar un tajo, ¿sí? Y empezar a buscar, ¿viste? Como el arqueólogo que va buscando restos. Esos restos son restos que van generando una especie de genealogía, ¿no? Por lo cual un discurso irremediablemente remite a otro todo el tiempo, es decir, no hay discursos genuinos. Insisto, la hipótesis del mito de origen a nosotros no nos cierra. Siempre un discurso remite a otro y así hasta la eternidad. Ahora, lo que decía Foucault en relación a esto es, ¿qué es lo que vamos a buscar en los discursos? ¿Lo que se sostiene o lo que se discontinúa? Las grandes problemáticas que hacen en las formaciones discursivas de la historia son los discursos que han enfrentado el poder. Entonces las formaciones discursivas que de repente rompieron, fracturaron, quebraron
Un nivel epistemológico, es decir, un nivel de conocimiento, son las que piensan en el psicoanálisis, piensan en el marxismo, ¿sí? ¿Y por qué no piensan en el heavy metal? Con la misma literalidad, ¿sí? Con la misma literalidad, contextualizado, por supuesto, es una formación discursiva que no puede ser leída, o cuando intenta ser leída, termina en estas estupideces como la del rock duro que hablábamos antes. O sea, hay un problema de signatura. La prensa especializada y la grande disciplina tienen un problema para asignar al metal y darle un nombre. Y ponerle un nombre, ¿sí? O sea, habitualmente el nombre es un nombre que está asociado o a la enfermedad, o está asociado al manicomio, o está asociado a la locura. Todo eso lo pueden leer ustedes mucho más profundamente en el artículo, en el ensayo de Ezequiel Alasia, en el libro Se nos da dinero divertido. Lo vendo todo el tiempo, pero ¿por qué? Porque es la producción tangible, la apóyesis de nuestro trabajo, ¿sí? O sea, nos vamos nutriendo mutuamente todo el tiempo, permanentemente. Bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué el heavy como subcultura en este caso? Es decir, ¿por qué nosotros creemos que el heavy forma parte de una formación discursiva de resistencia? ¿Sí? De resistencia. Y lo que voy a leer brevemente es una definición que Gustavo Torreiro hace mención en su ensayo, la recupera, y es una definición de Hewlett, justamente, este autor británico que mencioné antes, ¿sí? Dice Torreiro, lo cito a él, ¿sí? Este autor afirma que está en Se nos da dinero vestidos, libro que por supuesto no dejamos fotocopiar, porque es un autogestivo, ¿sí? Los libros autogestivos que mencioné antes nosotros no los dejamos fotocopiar. No hace falta que lo explique, creo, en un entre metaleros, donde el autogestivo es tan importante. Este autor afirma que las subculturas son formas expresivas y expresan, en última instancia, una tensión fundamental entre quienes ocupan el poder y quienes están condenados a posiciones subordinadas y a vidas de segunda clase. Aparecen como una forma de la resistencia donde se expresan las contradicciones y objeciones a la ideología reinante. Además, agrega que las subculturas surgen de las clases subordinadas, a diferencia de las contraculturas, que son producto político de las clases medias, ¿sí? Por eso uno puede pensar que el rock nacional de por sí es contracultural, ¿sí? Mientras que el metal, sobre todo el metal, no solamente el metal londinense, sino o el metal que se puede producir los London Leather Boys, ¿no? Como canta Udo, sino al mismo tiempo el metal que se hace en estas latitudes tiene una formación discursiva obrera, clasista, muy fuerte, insolayable. Nos guste o no nos guste. Por supuesto, aquel que escucha Power Metal me dirá, esto no se observa. Lo que yo demostré en el libro, en mi ensayo, fue que en el 2001 y el 2002, en medio de una crisis política y social del bipartidismo, ¿sí? De los partidos burgueses, y al mismo tiempo una crisis simbólica enorme para aquellos que al menos estamos redescubriendo el mundo más allá de los ojos de la adolescencia, el heavy metal, ya sea en tensiones referenciales, como el caso de Orcas, el caso de Alcaforte, el caso de Entre Loco, que Entre Loco es la única banda que después nombra todo, cuando habla de Piquetero, habla de Piquetero y lo problematiza, cuando habla de Darío Santillán, habla de Darío Santillán y lo problematiza. Es decir, Gustavo Zavala tiene esa cintura, esa cancha, esa muñeca, ¿sí? Para evitar cualquier tipo de metáfora, ¿sí? E ir directo a las referencias. También lo hace Guillermo Borselli, perdón, ¿no? Del mismo modo, ¿cómo? Bueno, no lo menciona directamente, pero sí lo reescribe a partir de una cita directa. Claro. Y de ahí el pequeño problema. Más allá de todo eso, yo también sostengo en otro libro que no está acá que el programa nacionalista de Senelín, que es el programa Nuevo Orden, no tiene nada que ver con lo que políticamente la tradición católica en la cual está inmersa Ricardo. Esto si quieren lo discutimos, no hay ningún inconveniente, pero el programa de Senelín es un programa que reivindica dos revoluciones que Senelín jamás haría, que es la revolución bolchevique y la burguesa de 1789. Digamos, lo dudo mucho que Ricardo vaya hacia ahí. Pero bueno, no importa, digamos, es un tema que como siempre está picante y está picado. Insisto, el heavy metal en Argentina tiene una formación discursiva
propia de la clase trabajadora y al mismo tiempo una formación discursiva que permanentemente está pensando las relaciones de poder, las tensiones sociales. ¿Sí? Aún en aquellas bandas, insisto, de tensiones no referenciales, de tensiones simbólicas, ¿sí? Los dragones, a los que nosotros no quisimos hacer mención en el seminario pasado y que ahora sí vamos a trabajar, ¿sí? Bandas como Renacer, como Lorien, ¿sí? Pienso en Jason, por ejemplo, otro pedazo de banda, que abordaron ese 2001-2002 de una manera simbólica, por supuesto, haciendo alusión a lo que Halford llamaba el fantasy, ¿sí? O sea, recurriendo al fantasy para dar cuenta de relaciones, a partir de relaciones de poder que tenían que ver con una especie política institucional del presente. O sea que aún esas bandas, con esa literatura, ¿sí? Y con ese contexto propio del maravilloso, ¿sí? ¿Qué? No sería escapismo porque si vos estás en definitiva utilizando otro lenguaje o utilizando otros recursos para dar cuenta del mismo fenómeno, estamos en lo mismo. Yo puedo hablar del rey, ¿sí? y de los artesanos, por ejemplo, ¿sí? Puedo estar trabajando con ese nivel con ese nivel literario, ¿sí? Netamente literario, propio, insisto, del cuento maravilloso, del cuento popular, y por el otro lado puedo hablar de los caídos en el 20 de diciembre y de un gobierno burgués. Entonces, cuando yo soy referencial, no le temo, ¿sí? a ese nombre, a esa asignatura. Las construcciones simbólicas son metafóricas, entonces yo siempre tengo que leerlo siempre en una doble lectura. ¿Sí? Pero las dobles lecturas, como vamos a ver en el caso de Marian, siempre llegan, o sea, permanentemente llegan. Como que están mirando, escapismo sería en un determinado momento sincrético de conflicto social, político, económico y cultural, ¿sí? Que la serie musical, la serie poética, en este caso el heavy metal, ¿sí? Haga oídos sordos y no tenga percepción social, le pierda el timing al humor político. Entonces de repente todo lo que sucede por debajo, para el heavy metal en realidad sucede arriba, o sea, como que volvemos a esa división taxativa y sistemática que hacía Hegel de lo alto y de lo bajo. O sea, yo no estoy diciendo, no estoy juzgando esas producciones simbólicas o metafóricas, no retraten, no representen las problemáticas sociales. Digo, simplemente el metal de inflexión nacional tiende a ser mucho más referencial, claramente referencial. ¿Sí? No le interesa la construcción del fantasy, para nada. Halford maneja las dos, pero hay uno solo. Hay que encontrar uno que maneje las dos y de esa manera, ¿no? Leo un fragmento muy breve de Sergio Pujol. Sergio Pujol es otro historiador del rock argentino, ¿sí? De la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. El texto se llama Rock y dictadura, crónica de una generación, 1976-1983, y Sergio Pujol le dedica 3 líneas de todo su libro al metal argentino. Entre el 76 y el 83, ¿sí? ¿No? Dice lo siguiente: en ningún otro estilo hubo tanta influencia del índice de desocupación o de carestía de la vida como en el rock pesado. La frase es extraña, ¿no? Porque la influencia de la desocupación, está pensando en la desocupación intelectual, ¿no? Como que efectivamente está vaciado, ¿sí? Intelectualmente, y que las condiciones de pobreza a la hora de la experiencia generan heavy metal, ¿no? O sea, las condiciones sociales de existencia, que son las que generan pobres, en realidad también generan este tipo de producto cultural, ¿sí? De capital simbólico, que sería el metal. El metal solamente puede construirse en condiciones de extrema pobreza. Si no, no puede construirse. Habría que ver qué condiciones generan pujoles. Pujoles, claro. Estos lugares generan pujoles, ¿no? Y en realidad tocan muy por encima el problema de la violencia. Evidentemente, sí, y hay que decirlo, evidentemente, la década del 80, y sobre todo aún después de la primaverita alfonsinista, para el metal argentino todavía hay una discusión en torno a la violencia. Es decir, el metal argentino tiene, insisto, una característica muy fuerte.
para nosotros, esto ya es más genérico y estoy abarcando a todos mis compañeros del grupo de investigación, que tiene que ver con un carácter clasista, sumamente fuerte al mismo tiempo una política de la violencia. ¿Cuál es la diferencia entre una ética y una política de la violencia? Bueno, desde el punto de vista ético, yo puedo mencionar el RIF en obras, RIF en ferro, ¿no? O sea, cerremos el año sin cadenas, y es, no vamos a tocar más si sucede esto. Es decir, el músico tiende a sí mismo, si uno por ejemplo lee contenidos y después vas al RIF 7, te vas a encontrar con una simetría total a la hora de construir letras, ¿sí? Y de pensar. No por línea X, no le quiero pegar acá por el costado porque tengo ganas, porque no, sino que estoy pensando en teatro volador, estoy pensando en arañas y ratas, estoy pensando en construcciones que tienen más que ver con el fantasy en realidad y con ese mundo de la road movie que trabaja el resto del tiempo, las películas, la saga que a Papo le pone en la cabeza, que es Mad Max, ¿no? Entonces todo su recorrido lírico está presente a veces en RIF, ¿sí? Por lo tanto, una ética implicaría una ética de parte del músico. Pero al mismo tiempo, el músico puede pensar una política de la violencia. Y la política de la violencia es decir, yo no voy a sacarme las cadenas, que es otra política sobre el cuerpo. Hay una entrevista que le hace Jorge Ginsburg a pocos días del RIF en ferro, y dice, te vas a sacar, no me voy a sacar las cadenas. Yo no me las voy a sacar. Él decide no sacarse las cadenas, está perfecto, es una decisión política. También es una decisión política sobre las letras, por el otro lado, volcarse al fantasy. Y de repente, toda la gran connotación social que había de fondo en ese disco, en contenidos, empieza a caer, ¿sí? Y cuando digo una construcción de la violencia o una política sobre la violencia, en el caso de Papo, puntualmente, atraviesa toda la obra de RIF de ruedas de metal, agresivo sin ningún motivo, yo no importa lo que pueda pensar, rayo luminoso, ¿sí? O sea, de por sí la agresividad es vista, al menos en Papo, no como un disvalor, al contrario, digamos, como una muestra de respuesta concreta, de reacción motriz frente al presente. Un autor alemán que se suicidó antes de caer en un cacheo de la SS, en el año 1921 escribió, el escritor se llama Walter Benjamin. Escribió lo siguiente, sobre la violencia, ¿no? Un escritor alemán, insisto, judío, por supuesto. La clase obrera organizada es hoy, junto con los estados, el único sujeto jurídico que tiene derecho a la violencia. El derecho de huelga es esa expresión, aunque se observe más como un no actuar, pero para la clase obrera es el derecho a usar la violencia para imponer determinados propósitos. Lo que cuestionaba Benjamin es por qué la violencia es, en Estado de Derecho, por supuesto, un accionar soberano para los aparatos represivos del Estado. Es decir, por qué la violencia que viene del lado del pueblo siempre es una violencia que tiene una connotación negativa o que es juzgada, ¿sí?, en términos morales en los manuales escolares de educación cívica. O sea, que está muy claro, ¿no? En el caso experimental, qué tipo de concepción y de violencia está retomando. En los 80 hay discos violentos, ¿no? Si uno sitúa de por sí internacionalmente la década del 80, el año 1980 es un disco particular, es un año particular de discos que también recuperan cierto grado de violencia, Ace of Space, el homónimo de Maiden, el Heaven and Hell, digamos, que tiene quizás otra producción, porque ya parece Dio. Y al mismo tiempo estamos llegando al debut de RIF, ¿no? 14 de noviembre de 1980, Teatro IFT. Adiós Papo Blues, bienvenido a RIF. ¿Sí? Duró poco porque terminó grande. Para nosotros, evidentemente, el metal en la Argentina tiene un fuerte peso de violencia física, pero al mismo tiempo de violencia que progresa en sus letras, ¿sí? Lo que me gustaría antes de continuar y antes de seguir, y no importa lo que suceda con el tiempo, es ¿qué observan ustedes de cara a esto? No solamente esto lo van a trabajar más con Jito, sobre todo en su clase, pero ¿qué pasa cuando se asocia al metal con la violencia? O por qué podríamos afirmar, o por qué no, al contrario, refutar, que en las letras del metal y sobre todo en el metal argentino hay una cara de violencia muy grande? Tal. Pero en realidad es físico. Y de ahí se depende todo lo demás. Dale.
yo estaba pensando, si el heavy metal en realidad en todo el mundo tiene un origen clasista, obrero, justamente una de las cuestiones del sistema. Sí, hay que ver si en todo el mundo. Yo lo sé en Japón, porque es ese metal, pero ¿me entendés? O sea, digamos que en los lugares en Occidente tiene un carácter obrero. Está bien, sí. Si querés, de modo ideológico. Exacto. Si en Occidente tiene un componente de nacimiento obrero, la violencia es intrínseca en la lucha de clases entre obreros. Entonces, poner al heavy metal desde un punto moral, violento, negativo, es negar una lucha de clase. Un carácter de clase. Un carácter de clase. Por ende, en esto que vos decías sobre la cuestión de lo alto y lo bajo de Hegel, el heavy metal siempre va sobre lo bajo y sobre lo feo, ¿no? Porque justamente para... Porque la clase obrera es fea. ¿Por qué no? Porque tiene que ser oprimida. Claro. No, está bien, porque de alguna manera toda esa construcción del metal nacional, bueno, pensamos en el Pibe Tigre, sin ir más lejos, ¿no? O sea, tampoco hay lugar para una estética de camino, ¿no? El pibe no va con su moto pedaleando a laburar y mirando el paisaje y diciendo, oh, ¿no? O sea, está pensando en llegar, ¿no? Está pensando en llegar. Estamos totalmente adoctrinados para la mierda. Pero está pensando en llegar al trabajo, no pensando en llegar al concierto. Es muy interesante. Bueno, esa poética del viaje la trabajaron, lo miro a él porque lo trabajaron Diego Caballero y Manuel Borrán en el libro, que son los distintos viajes en Iorio, ¿no? El viaje del Pibe Tigre es el mismo viaje a Alhambra. Son bien distintos, pero muy interesante. Dale. Igual me quedé pensando en el término violencia, que tiene una doble connotación, porque una cosa es la violencia que imparte el Estado, digo, tratando de ponerlo en el lugar de un músico, ¿no? A la hora de escribir. Una cosa es la violencia que se nota desde el Estado a través de medidas represivas, si se quiere, o sistemáticas, y otra cosa es la connotación que le da a la violencia el Estado refiriéndose a la clase obrera a través de expresiones metaleras, esa violencia como diciendo, no, estamos la violencia desde el reproche, ¿no? Desde la queja y desde ese resentimiento y de la impotencia, porque el metal no solo ve lo que está mal o lo que se hizo mal, sino que está pensando siempre en la impotencia de que no se puede reparar esto a corto plazo. Esto no se puede arreglar ahora ni se va a arreglar mañana. Entonces, ese pinchazo constante, ese dedo en la llaga, es lo que se siente violentado el Estado por todas esa multiplicación así espontánea de un montón de expresiones, ¿no? de quejas constantes. Entonces, eso es lo que no tienen otros géneros. En el momento que los estados empiezan a presionar un poco más, por ahí otros géneros se van al fantasy, se van a otras expresiones que son, como decía él, en algún momento escapistas, hablan de mujeres, de velocidad, de un montón de cuestiones de alcohol para adormecer, escapar por otros lados. Y después tenés el metal que siempre está, el metal de la clase obrera, ¿no? El metal más duro si se quiere, duro desde la parte, digamos, semántica, ¿no? Que está ahí y no se olvida ni a palos de la realidad y lo que quiere mostrar todo el tiempo. Mira, en el resto de velocidad, mujeres, alcohol, bueno, después van a trabajar las chicas, pero el único que pudo darle un carácter anarco-libertario a sus mujeres en la representación lírica fue Papo. Todas las mujeres de Papo están atravesadas por un carácter anarco, casi feminista. Bueno, pero sí, sí, Ya lo vamos a ver, ¿no? Pero. Igual con eso no, está bien. La que metés porque te van a agarrar esta otra. Vamos a escuchar. Recién vi la hora, digamos. Vamos a ir a la lluvia. Sí. Vamos a escuchar, antes de pasar a la próxima parte. No. Esto puedo poner. Sí. Vamos a escuchar un poquito a Marcelo Simone, que es guitarrista de Bloque. Demolición sale en el año 1984 y para no hablar todo el tiempo de B8 me parecía interesante pensar este lado B de cómo justamente una banda convocante, una banda que en sus letras, por ejemplo, trabaja esas tensiones referenciales a tal grado que menciona la AAA, ¿sí?
y la palabra desaparecidos. Esto es muy importante porque así como siempre decimos que con los delirios de facto Iorio le da curso al término jurídico de genocidio, pensando en la dictadura militar argentina. En el caso de Billy García y de Marcelo Simone, en ese disco único de Demolición, digo, es el único disco porque una banda que duró eso, también trabajan con dos categorías muy interesantes, que por un lado la de desaparecido, ¿sí? Insisto, desaparecido, y por el otro lado mencionan la AAA, o sea, se van un poco más para atrás y le cantan retruco al tópico de los desaparecidos de la Argentina, que está anclado, sobre todo digo, en el modelo escolar del año 1936, sabemos que no es así. Ahí aparece como crudo, porque es el crudo de sucio y desprolijo, backstage de la entrevista a Marcelo Simone. Ahí está. Rebelión contra el sistema, sistema B, contra lo establecido, siempre el rock puntió contra lo establecido, contra el establishment. Tenemos letras, muchas letras de cada reversión, muy jugadas, si tenés tiempo de bajarte en una letra de bloque, letra de bajo signo de terror, es una letra que pensar el contexto y mirar que fue hecha. Tenés letras, por ejemplo, de Malvinas, o referencias a Malvinas porque es un tema inevitable. Tenés referencias a la mujer de la Revolución Unida, Alma de Chacal, tema del bloque. Yo lo escribí inspirado en los trepadores de las oficinas, en el tipo de duda, en pisarte la cabeza para ganar un puesto, aunque comas al lado de él, aunque te sientes frente a él, aunque digas que es compañero tuyo, o digas que es compañero. Por eso habla de la cuenta regresiva de la iglesia empresarial como es un calvario, una empresa. Las temáticas, yo creo que había mucho para escribir, siempre hay mucho para escribir. Hay letras en las que hablan no sé, de instituciones amorosas, las letras que las puedes tomar como vos quieras, pero el tema se llama No esperen por mí. Y ese tema vos podés darle lecturas diferentes, ya que había temas locales que dispararon lo que fue el que acá, pero todo vehiculizado arriba de una música que acá, lo más cercano que teníamos como referencia era Papo, después Riff, pero nunca fueron bandas de heavy metal, ni Papo ni Riff. Riff fue hard rock, y ahí sí no quiero marcar la diferencia, porque no es lo mismo AC/DC que Judas Priest. Hablemos de bandas legendarias, hablemos de clásicos, ¿sí? O Aerosmith. AC/DC. ¿Querés decir? Los Rolling. No es lo mismo. El rock sí es todo rock, pero son corrientes diferentes, caracteres diferentes, música diferente, estructuras diferentes, bandas diferentes, por suerte. Entonces no todo es igual. Duro, Marcelo, pero está bueno porque habla bastante del juego. En una entrevista que le hacen en lacople.com, le preguntan, ¿tuvieron apoyo de alguien cuando salió el disco 1984? Recuerden, Y él responde, no nos dieron apoyo, B8 y nosotros hicimos el camino del heavy en este país. No hubiera técnicos de grabación para nuestro estilo, es verdad, 8 Metallica, después Pulling Metal, reedita este disco con una calidad muy superior, la pueden buscar por YouTube. De hecho había temas como Buitres del Mal, por ejemplo, que se menciona Malvinas, que se escuchaba pésimamente mal. Si van a escuchar el disco de Mark I, la banda de Fataro y de Coconor, y de Claudio Coconor, mentira, se me va a ir de malón, mentira. No quiero que se vaya nadie, por favor. La banda de Claudio, si van a escuchar ese demo en particular, se escucha, es horrible la calidad de grabación, con lo cual lo que dice Simone es cierto. Es decir, era muy difícil hacer heavy metal en serio en la Argentina y quizás el caso de Richie fue otro porque tenía la guita de Moon y Epifanio, ¿no? Lo dice Ana Mourin también con un cierto grado de resentimiento de fondo en el libro, ¿no? Sí. Los mismos discos de B8 están pésimamente grabados. Pésimamente grabados. Primero de América. Sí. Claro, que el estudio pasa. Peor porque es principio de los 80. Por eso, hacer la segunda parte de Pero ya está, el estudio pasa. Lo que sí es cierto, lo que decía Simone, que desde el punto de vista de la micropoética,
poética en particular, y ahí quiero venir acá, lo cierto es que hay una ruptura entre bandas de heavy metal como B8, como Kamikaze, como Bloque, o como La Gran, aún desde, como decía Simone, otra tendencia dentro del metal argentino, desde el punto de vista de cómo rompe con una serie mayor, con una archipoética como es el rock. Para la generación beatnik, ¿sí?, había dos modelos de poética muy claros, que era el modelo del naufragar, ingresar en naufragio, que era un naufragio intelectual y que tenía que ver, por supuesto, con las lecturas que tenía esa generación sobre la generación de viajes. Pienso en Kerouac, ¿sí? O sea, pienso en aquellos que tomaban el viaje, digo, el viaje narcótico, también el viaje a la India, ¿no? Después de viaje a Katmandú, dice Papo con esa canción, tiene que ver con un viaje ya obsoleto, ¿no? El viaje del siglo XIX era el viaje a África, estoy pensando en Sarmiento, por ejemplo. El viaje del siglo XX era un viaje de formación, por supuesto, en Europa, por el que pasaban todos, por supuesto. Pero el naufragar tenía que ver con un viaje netamente onírico, ¿sí?, un plano superestructural. Y otro movimiento que es más interesante, que es la rancia naturalista, pensando, si querés, si se puede pasar, no se puede pasar, no importa. Tenía un pedacito de Avellaneda Blues de Manal para que lo vean, sobre todo no solamente por la construcción del conurbano, sino al mismo tiempo porque ya en el caso de Manal, el recorrido no es del flaner, que va observando, ¿sí?, está atravesado por las cosas, sino que el recorrido es un recorrido mucho más sentido. O sea, observa el cordón industrial, observa al trabajador, observa el barrio, ¿sí?, cómo el barrio va migrando a partir de las fábricas, de la vida fabril, es decir, de un mundo desarrollista, que es el mundo de la Argentina en la década del 60. De alguna manera, pienso en tres casos. Mañana en el Abasto de Luca, ¿sí?, de uno de los tantos departamentos en los cuales vivió, que es justamente un relato de descenso muy parecido a la rancia naturalista de Manal. Está en esa línea. Si escuchan la canción van a observar que Luca desciende al subte, ¿sí? Lo describe insisto, con un poder, con un realismo superlativo desde el punto de vista literario, desde el punto de vista del procedimiento, pero no hay un involucramiento crítico, ¿sí? Es una descripción muy fuerte, puede percibir eso, pero él se aleja cada vez más del suelo. Así termina la canción, de hecho, ¿sí? En el caso de Virus, por ejemplo, el caso de la poética de Moura, la micropoética de Moura, en Imágenes Paganas, sucede algo similar. El peregrinar, ¿sí?, de los gitanos en la costa de Mar del Plata, ¿sí? La descripción se te pone la piel de gallina, al menos si salís del estadio, ¿no? Por supuesto, y te pones a observar qué es lo que sucede con gente que escribía bien. Estoy hablando de gente que para mí escribe bien. Lo que para Sarlo escribe no es para mí, por la negativa. Y el caso de García, ¿no?, que es el caso del Rockstar Rock System, como dice Oscar Blanco, que hizo conmigo este libro, que ya directamente es un movimiento de rancia que queda dentro del plano de la casa burguesa. García es la Madame Bovary, ¿sí?, del rock, ¿no? Hay un símbolo de diferencia muy claro. Estoy pensando en poéticas de ocupación activa, profanador de tumbas, de Riff, ¿no? La ocupación, ¿por qué ahí es activa? Es activa porque hay un sujeto de la enunciación en primera persona que utiliza la violencia para generar un desorden social. Termina rellenando el mal en la gente y Papo termina haciendo el con el que cerraba, y uno puede decir, bueno, esto es más digno de Stephen King, sí, perfecto, pero lo hace Papo en el 81. Bueno, las brigadas metálicas. La brigada metálica es un agente, ¿sí?, social antipolicial. Antipolicial, claramente antipolicial. O sea, tiene un carácter militarista muy fuerte, de organización, ¿no? Motivo por el cual ahí la violencia reina desde el punto de vista de la organización sectorial, ¿no? La figura de cuadros, la organización celular, ¿no? Las distintas banderas que respondían a cada una de esas organizaciones que intentaban en lo posible no ser detenidos. La canción Demolición de Bloque, con la que ingresa ese disco, con la que se abre ese disco,
también da cuenta ya no de la destrucción, ahí podríamos hacer un juego semántico, no se destruye, sino que es la demolición, ¿sí? La demolición es un acto muy particular, digamos, muy distinto de la destrucción mesiánica que está operando en la canción de B8, si es una demolición que implica la fuerza motriz, que es demoler algo, agarrar un martillo, no como hacía Nietzsche, a martillazos, y romperlo, tirarlo abajo, ¿sí? Que desaparezca. Todo el tiempo vigilas de Kamikaze, una oda al panóptico de Foucault y también a un tema que está en Defenders of the Faith, que es The Sentinel, ¿sí? De Judas Priest. Hay un diálogo entre Jafal y Halford que es muy lindo, pero no tenemos tiempo como para poder pasarlo ahora, pero para que lo observen, que tiene que ver con aquel que vigila moralmente a la sociedad. O sea, el vigilante moral, ¿sí? El tutor social. Y está pensando, me imagino yo, digamos, en contemporáneos. Bueno, Chico Callejero, que es letra de Giardino, ¿no? Donde la vagancia, ¿sí? La rancia no está tomado, insisto, no está tomado como disvalor o como lumpen, como en el caso de las letras, por ejemplo, de Vitico. No pasa nada en esta ciudad y demás. El lumpen, ¿sí? El modo que va por la ciudad observando, siempre con disgusto, con desagrado, pero nunca interviniendo activamente. Tiene razón Simone en eso. O sea, en ese punto en particular. En riff no hay una intervención demasiado directa, excepto en las letras de Papo. Eso sí sucede, por eso hago el caso de Profanador de Tumbas, ¿no? Y por último, Vagabundear de Legrand, donde se observan los dos movimientos al mismo tiempo. O sea, se observa por un lado una rancia más de tipo naturalista, ¿sí? Pero por el otro lado hay una mención directa a ese contexto, ¿sí? De producción. Como muchas clases que vamos a tener acá, vamos a escuchar un pedacito de la letra, porque el auricular es fundamental para poder entender. Así que salimos de ahí y escuchamos un fragmento, un breve fragmento de Vagabundear de Mario Yancha, que no pude pasar la entrevista, pero para que observen cómo hace los dos movimientos. Vamos. También este modelo de rancia es una opción. Yo ahí ponía cuatro canciones en paralelo que no vamos a poder trabajar, pero en las cuatro el nivel de violencia se va incrementando. Bajo el signo del terror de bloque, vieron que yo les decía, hace mención a la AAA, ¿sí? Y hace mención explícita a la AAA. Si los cerdos de la AAA, ellos te van a torturar hasta que digas lo que no sabes, o por confusión, por falta de conocimiento, que está pensando en un aparato represivo del Estado a partir de 1976, ¿sí? Y un modo de represión, o por conocimiento de quien hace la letra, es fantástico. No sucede en el rock argentino.
argentino, el asedio del rock argentino, ¿sí? Sí, somos fundamentalistas, el metal ve todo lo que sí, ve un fantasma que vos no estás viendo en otras letras, digamos. Entonces eso me parece singular. En caso de tiempos metálicos mucho más todavía, porque la violencia está ordenada, y esto Marcelo Simone tiene razón, lo dice en otro fragmento, hacia los hippies. B8 tenía una revolución muy grande, sí, por supuesto, por el hippismo pasado de moda, que es el hippismo tardío, no por el hippismo de Hendrix, no por gusto, ¿sí? O la isla de White, sino por el hippismo de la Argentina, sí, que por supuesto quedó desfasado en relación a los tiempos que estaban viviendo. Y el caso de Kamikaze, que es el que yo mencionaba antes, no digas nunca demasiada libertad, o sea, nunca vamos a hablar que, como lo estaba pensando, esa figura, insisto, reguladora de Piero caminando por el botánico junto a la naturaleza, cerrando el barrio 82, ¿sí? En una vuelta reconexión entre la juventud y el mundo natural, erradicando la violencia, la marcha de la bronca, sin bombas, ¿sí? Me parece que acá hay otro tipo de lectura, ¿sí? Otro tipo de lectura que tiene que ver con una política de la violencia. Una política de la violencia que el heavy metal tiene desde su mito fundacional. Le ponen la fecha que ustedes quieran, ¿sí? Y lo sitúan y lo anclan cuando ustedes quieran. Bueno, acá la policía interna que tengo me dice, ¿qué pasa? No, ¿Querías decir algo? Dale. Sí. Justo le estamos hablando de lo poco que duró Bloque, justamente por eso. Porque no se comía la punta y me acuerdo de que los borraron, porque los perseguían de todos lados, no los dejaban tocar, les hacían de todo, que los tipos se arribó. Bueno, terminaron haciendo polvo. es verdad. Bueno, Simone también dice algo que es cierto, que la cabeza. Fue así. Totalmente, y que está buenísimo para ver, que es la muerte de Oscar, del hermano de Miguel. También Simone lo dice, no vamos a volver a tocar porque no sería la misma banda. Eso a mí me llena de emoción pensar que una banda solamente puede pensarse con esa gente y no con otra. O sea, que sucede también en otros ejemplos, pero habitualmente son reemplazables, más pensando que es un baterista y diría, bueno, está reemplazable. No es reemplazable, no es para nada reemplazable, ¿sí? Quería, como tenemos que estar cerrando la clase de hoy, quería simplemente cerrar con dos o tres reflexiones. La primera que tiene que ver con la posibilidad de expandirse más allá de las informaciones discursivas del metal argentino, anclado en los 80, en B8 y en Riff, es decir, podemos ir más allá. A mí me quedaron cosas de Helio, me quedaron cosas de Belcebú, ¿sí? De los hermanos Zácara, que insisto con el disco de Mark I, para que observen también este tema de la identidad metálica en el demo de Cerbero, ¿sí? En la Misa Negra, lo pueden rastrear, todo este tipo de cosas pueden ir rastreando. Ahora YouTube te reconstruye, pero para que observen justamente que esta política de la violencia se amplifica, ¿sí? Se reproduce en otras expresiones del heavy argentino que no necesariamente implican el lado A, ¿sí? Que habitualmente atravesamos. Por supuesto que en la clase de los chicos y de las chicas van a estar presentes todas las bandas que habitualmente están siempre, ¿sí? En el mainstream, ahí, del metal argentino, que es muy breve, muy corto. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo más que haya quedado en el camino antes de que nos corten? Tienen que hablar más la próxima, loco, si no, no vale. Dale. Estaba pensando que, digamos, en esta década de los 80, optimismo, favor democrático, de supuestos vientos de cambio, algunos sectores, es un comentario a modo de pregunta también, sufrían la continuidad de la dictadura en la policía y en particular en la figura del delito policial. Entonces, quizás esa posición en la que estaban expuestos a la represión podía jugar ahí también. Sin ningún tipo de duda, y aparte siempre el metalero en su circulación antropológica va a ser más susceptible, ¿sí? por la época, y tiene que ver con la construcción de su vestimenta, de su aspecto y demás, susceptible a esto justamente, ¿no? Que es no ser aceptado por las instituciones o siempre pensar que ahí hay un elemento peligroso para la sociedad, ¿sí? Y un elemento que va a anticipar una jugada peligrosa por su aspecto, totalmente cierto. Totalmente cierto. ¿Qué más? Hay mucho más. Bueno, muchísimas gracias por venir hoy acá. Les agradecemos que nuevamente hayan elegido el espacio para
para venir a discutir, a dialogar, a sumar. Esperamos que se hayan ido con un montón de cosas, que vengan las próximas clases. Siempre decimos lo mismo, el empresa sostiene si ustedes vienen, digamos, y todos los compañeros que no pudieron venir, vienen también las próximas clases. Es un horario que sabemos que es jodido, tenemos un montón de siempre dificultades que tener que cortar antes, pero para nosotros es fundamental que se sostenga, porque de acá salen un montón de cosas, un montón de movidas, y al mismo tiempo la posibilidad de escribir, la posibilidad de apropiarnos de un lugar que habitualmente nos expulsa. Así que bueno, les agradecemos como grupo muchísimo porque hayan estado hoy acá. Está circulando la pila de asistencia para los que quieran. Sin firmar lo que quieran firmar. Y recuerden que la clase que viene, que es el sábado que viene, arrancamos a las 3 puntual para que todos tengan más tiempo. Sacando eso, como estoy viejo y mental me ha quemado la cabeza, no puedo hacer una clase de 2 horas. Necesito más tiempo. ¿Sí? Así que bueno, vamos a frenar acá. Bueno, muchas gracias chicos y chicas. Nos vemos la próxima.